Perfecto, excelente. Muchas gracias, Timur. Ya, entonces ahora vamos a compartir. Y vamos a echar esto. Perfecto. Entonces, habíamos visto el tema de la electroestática, ¿no es cierto? En la vez anterior, que es cuando estábamos analizando sistemas que no hay cargas en movimiento, o por lo menos que se mantienen estacionarios. Significa que hayan cargas o no hayan cargas, quiere decir que en ese sector hay una diferencia entre la cantidad de electrones y la cantidad de protones. Segundos. Ya, ok. Entonces, vamos a poner aquí a ver si se ve mejor. Sí, exacto. Ya. Una de las cosas es eso, y que habíamos hablado acá respecto de las que eran las cargas eléctricas, ¿no es cierto? Cómo identificábamos materiales que eran aislantes, dieléctricos o conductores. ¿Okay? Y habíamos dicho que los materiales conductores eran los que fácilmente entregaban eh, o compartían sus electrones. Y por otro lado, los materiales que son aislantes son materiales que eh, hay que darles una mayor cantidad de energía para que puedan liberar sus electrones. ¿Okay? Entonces, habíamos visto tres métodos de carga eléctrica, que uno era la conducción, que era el tocar las cargas en sí, o sea, tocar el cuerpo que se va a cargar con un cuerpo cargado, y que eso producía dos cuerpos con la misma carga. Eh, el método de la inducción, que era acercar este objeto que estaba cargado a un cuerpo que está neutro, ese cuerpo se polarizaba, y luego la polarización, uno conectaba ese cuerpo con la Tierra, que era esta zona donde hay una cantidad enorme de electrones y así que siempre se mantiene neutro. Y por otro lado, habíamos visto la forma de carga por roce, que de dos cuerpos que estaban eh, sin carga, podíamos producir dos cuerpos cargados eléctricamente. Y después llegamos al tema de las flujo de electrones. ¿Ok? Y el flujo de electrones, aquí está entrando el tema, el flujo de electrones se define por esta intensidad eléctrica, que es la cantidad de carga que circula en un cierto tiempo. Cantidad de carga que circula en un cierto tiempo. Y se mide en amperes. Como les decía, para darse una idea, un ampere es muchísima energía, por lo menos para el organismo. O sea, con un ampere uno se puede morir. Se pasa un ampere a través del cuerpo. Eh, Además de eso, dijimos que si el flujo de electrones iba para un lado, si yo tengo un cable eléctrico, ¿no es cierto? Aquí, si el flujo de los electrones va hacia allá, los electrones, entonces la intensidad eléctrica tiene el sentido contrario. ¿Ok? Si el flujo de electrones va en una dirección, la intensidad eléctrica tiene el sentido contrario. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora vamos al tema más entretenido. Entonces, yo tengo este sistema, tengo unos electrones que hay que saber
por qué se van a mover, ¿no es cierto? Habíamos visto que la energía eléctrica se produce porque hay un flujo de electrones o una cantidad de electrones que quiere ir a un lugar donde hay menor cantidad de electrones, porque los electrones en sí no se, no se atraen, sino que de hecho se repelen. Entonces, si ven una zona que hay una menor densidad de electrones en sí, entonces van a querer ir a esa zona. ¿Ok? Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Vamos a ver acá. Aquí. Entonces, acá. Eh, yo podría aquí tener una zona donde hay muchos electrones, ¿ok? Y una zona donde hay pocos electrones, ¿ok? Entonces, si yo tengo un medio aislante entre medio de las dos cosas, no hay forma de que los electrones de este lado pasen a este, a no ser de que yo le entregue una cantidad de energía bastante grande, ¿ok? Pero supongamos que es el caso que no tenemos esa cantidad de energía, entonces los electrones están aquí. Entonces, si yo pusiera un elemento conductor, o sea, que es fácil que los electrones de ese elemento fluyan, o se salgan de los átomos, entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente los electrones van a ir a ese lugar, ¿no es cierto? Y una vez que pasa eso, inmediatamente la cantidad de electrones aquí va a ser la misma cantidad de electrones acá. ¿Ok? Y no va a haber ningún flujo de electrones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los electrones que faltaban acá se van a ir de aquí a acá. Y el último electrón que va a partir a este camino hacia el otro lugar, va a ver que la verdad va a estar igual de apiñado en este lugar que en este lugar, entonces no va a pasar hasta el lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Es solamente poner un conductor y hacer que la desbalance que existía ya no existe. Ahora, ¿cómo puedo entonces transmitir energía eléctrica si es que cada vez que yo hago esta conexión, inmediatamente se iguala la cantidad de electrones de los dos lados? Entonces, lo que yo tengo que hacer es un sistema que entregue electrones a este lado, ¿ok? O tome los electrones de este lado y los pase a este lado, ¿ok? Y eso solamente a través de energía, ¿ok? Entonces, yo convierto energía de alguna forma, ¿no es cierto? Y esa energía hace que obliga a los electrones que están en un lado bastante cómodo a otro lado que están mucho más apiñados, ¿ok? Y cuando pasa eso, se vuelve a producir esto acá, y ahí puedo decir que estoy formando un circuito eléctrico, ¿ok? ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Esto lo tenían claro? Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, ahora el punto es el siguiente, que a medida, aquí voy a salir de acá. Muchas gracias. Hay que hacer un más. Perfecto, muy bien. Benjamín dice que ya justo había visto esto
en el curso. Entonces, o sea, en su colegio. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que no tenga una conexión entre una zona que tiene una mayor cantidad de electrones que otra, ¿ok? El hecho de que existan estas dos zonas hace que el espacio cambie. ¿A qué me refiero? Cuando una carga eléctrica existe, ¿ok? Todo el espacio circundante de esa carga eléctrica va a estar influenciado por esa carga eléctrica. ¿Por qué lo digo? Porque si estuviera, o sea, se pone esa carga eléctrica y pongo una carga eléctrica en alguna parte a una distancia de esta, eso va a interactuar. ¿Ok? Y esta zona que se produce de interacción, ¿no es cierto? Se llama el campo eléctrico. ¿Ya? El campo eléctrico entonces se define como esta zona que se ve influenciada a partir de una carga eléctrica, ¿ok? A partir de una carga eléctrica, ¿ok? Entonces, dado que existen estas zonas, lo que yo puedo establecer es que si hay una zona donde hay una mayor cantidad de cargas eléctricas negativas, ¿no es cierto? Y veo otra zona que hay muy pocas cargas negativas, se va a producir una gran, eh, pongámosle así, eh, una gran necesidad de estas cargas negativas para pasar a esta zona que tiene cargas positivas. Y esto está explicado aquí. Si yo tuviera una zona que tiene la misma cantidad de cargas negativas, ¿no es cierto? No hay corriente eléctrica, ¿ok? Pero si yo tuviera una zona que tiene una diferencia de cargas positivas, habría corriente eléctrica si que se conectara un cable conductor. Y mayor sería la corriente eléctrica si es que hubiera una mayor diferencia entre esta carga, este punto que tiene cargas negativas y este punto que tiene muchas cargas positivas. ¿Ok? Entonces, esa idea de lo más o menos que circularían que los electrones quisieran circular para el otro lado, ¿ok? Eso se le llama el potencial eléctrico. Y cuando, después es exactamente, Benjamín, justamente lo que estábamos diciendo acá. Cuando pasan estos electrones hacia esta zona, ¿ok? Para que no se igualen las cargas, lo que tiene que pasar es los dos casos que le había dicho anteriormente. Un caso es que se vayan liberando electrones en la zona donde hay muchos electrones. ¿Y eso cómo se produce? Por una fenómeno químico, una reacción química. ¿Ok? Y esa reacción química, por ejemplo, es la que se produce en las pilas o en las baterías. ¿Ok? ¿Qué pasa en la pila o la batería? Se van liberando electrones en la zona donde hay muchos electrones. ¿Ok? Y se van tomando electrones o absorbiendo electrones, ¿ok? En la zona donde hay pocos electrones. Por lo tanto, siempre hay una circulación, ¿ok? Y esa reacción química es una reacción química que produce energía, en ese sentido, ¿ok? Entonces, liberan energía de esa reacción química y mantiene estos electrones pasando de un lado a otro, ¿ok? Entonces, si yo dejara, acuérdense que lo que había dicho, esta zona, ¿no es cierto?, que es el espacio eléctrico, ¿ok? Si yo dejara una carga positiva, esa carga positiva genera
un efecto sobre todo el espacio que la rodea. ¿Ok? Entonces, acuérdense, tengo una carga positiva acá. ¿Qué pasa si es que tomo dos cargas positivas, la roja que hay aquí y la azul, ¿ok? Pero la acerco a diferente distancia de esta carga positiva principal. Acuérdense, las cargas positivas se repelen, ¿ok? Tienen el mismo signo, ¿ok? Entonces, yo tomo la carga roja, ¿no es cierto? Y la dejo a esa distancia de la carga amarilla central, ¿ok? Y en el otro ejemplo, ¿no es cierto? Yo acerco más la carga azul a la roja, ¿ok? Entonces mi pregunta es, ¿cuánta energía, o sea, en qué caso gastaría una mayor cantidad de energía para dejar la partícula cargada en la zona donde marqué? ¿En la partícula roja o en la partícula azul? La pregunta es, ¿cuánto me costaría a mí? O sea, perdón, ¿qué me costaría más a mí? ¿Dejar la partícula donde está la partícula azul o dejarlo donde está la partícula roja? Martín ya me respondió, excelente. Paloma, ¿qué crees tú? ¿Estará bien? ¿Será la roja o la azul la que me es más fácil de llevar? Acuérdate que las cargas, acuérdense que las cargas, ¿ok? Porque hay algunas personas que me dicen, es la azul la más fácil. No, pues, porque acuérdense que las cargas que tienen el mismo signo, ¿no es cierto?, se repelen. Entonces, me va a costar más acercar una carga de un mismo signo a otra, ¿no es cierto? Cada vez más. Cada vez que lo acerco, más fuerza de repulsión van a tener, ¿o no? Entonces, si ocurre ese efecto, sería más fácil o gastaría menos energía llevando o haciendo el movimiento de la partícula roja o de la partícula azul. Porque la pregunta es, ¿cuánto cuesta más eh, llevar esas partículas a la distancia que existe entre la partícula amarilla? ¿Ok? No es la relación entre la partícula roja y la azul. La relación es entre la partícula roja y la amarilla y la partícula azul y la amarilla. ¿Ok? Como el azul tiene menor distancia con respecto a la amarilla que la roja con respecto a la amarilla, entonces, lógicamente, ocupo una mayor cantidad de energía para llevar la azul a la zona donde está. ¿Ok? ¿Les queda claro eso? Mateo, ¿te quedó claro eso? Profe, no, que me enredo toda. Perfecto, qué bueno que me explicó. Entonces, bien, lo que le decía es lo siguiente. Toma atención, Mateo, entonces. Lo que le decía es lo siguiente. Vamos a entrar de nuevo en lo. Ahí. Entonces, teníamos dos cargas, o sea, vamos a tomar primero, el primer escenario es que tengo esta partícula que es positiva, o sea, tiene más protones que electrones, por lo tanto es positiva, ¿ok? Y yo tengo otra partícula que es positiva. Entonces, entre ellas, ¿se atraen o se repelen? Se repelen, po, Se ¿o repelen. no? Excelente, muy bien.
se repelen. Entonces, si yo esta carga roja la voy acercando cada vez más a la carga amarilla, ¿me va a costar cada vez más acercarla? Constanza, ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la pregunta? la pregunta es, si yo voy acercando esta carga roja a la carga amarilla, ¿ok? Cada vez que la vaya acercando, ¿me va a costar más acercarla? Sí, porque se van a repeler donde son las dos positivas. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que yo para lo que hice en el ejercicio es que puse la carga roja a una distancia, ¿no es cierto? Y puse la azul a una distancia menor que la roja respecto a la carga amarilla. ¿Me siguen ahí? Perfecto, excelente. Por lo tanto, yo gasté mayor cantidad de energía porque me cuesta más dejar la carga azul donde está que la carga roja donde está. ¿Ok? Por lo tanto, ese concepto se, eh, se entiende como el potencial. ¿Ok? O sea, si yo tengo una carga eléctrica ahí, ¿ok? El trabajo necesario para llevar a otra carga eléctrica y acercarla, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama potencial eléctrico. Entonces, si yo tengo un mayor potencial eléctrico, me cuesta más, ¿ok? Llevar esta carga positiva a la carga del centro, ¿ok? Y si tengo un menor potencial eléctrico, me cuesta menos, ¿ok? Ahora, fíjense que lo estamos viendo respecto de, Profe, ¿sí? pero ¿cómo se va a tener un menor potencial si las tres cargas son positivas? Es que el potencial no se refiere a cuál, hacia si, o sea, el potencial se refiere a la cantidad de trabajo que es necesario hacer para llegar a la distancia que se muestra en la diapositiva. ¿Ok? ¿Me entiendes, Constanza? ¿Lo repito? ¿Lo repito Sí, mejor? profe, repítalo mejor. Ya. Sí, sí. No es tan fácil el tema. El, el ejercicio lo voy a repetir, o sea, voy a repetir algunos conceptos para que lo podamos manejar bien. Los conceptos son los siguientes. Yo quiero saber cuál es el trabajo, ya voy a entrar de otra forma. Yo quiero saber cuál es el trabajo que tengo que hacer para poder acercar un objeto que tiene la misma carga que el objeto que está en algún lugar, en alguna posición. En este caso, quiero acercar el objeto rojo al objeto amarillo. Y los dos tienen carga positiva. ¿Ya? Entonces, para ello, o sea, si yo dejo el objeto rojo y con el objeto amarillo, ¿ok? Solos se van a alejar, ¿no es cierto? Y se van a ir alejando hasta que la interacción con ellos sea muy, muy baja. Martín dijo, es el trabajo dividido por la carga eléctrica. Sí, es lo que tengo aquí. Pero la explicación es el tema de el trabajo por unidad de carga. Y lo vamos a ver de nuevo. Entonces, el trabajo necesario que tuve, no te preocupes, está bien. Lo vamos a explicar de nuevo. El trabajo que fue necesario
realizar para que esta partícula llegue a esta distancia, ¿ok?, es menor al trabajo que tuve que realizar para que la partícula azul llegue a esta distancia respecto a la partícula amarilla. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, para poder establecer ese trabajo y independizarlo de la carga eléctrica que tenga el objeto, se divide ese trabajo por la carga eléctrica. Y eso es lo que se llama el potencial eléctrico. ¿Ok? Es la cantidad de trabajo por unidad de carga que tenemos. ¿Ok? Y eso existe solamente por el hecho de que hay una carga eléctrica que hace un efecto en el espacio en que está esta carga eléctrica. ¿Ok? ¿Ahora me siguen? Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, si es que la carga pues, que está en el centro es positiva, entonces el trabajo que tengo que hacer es positivo. Porque yo tengo que entregar energía al sistema para que se acerque esta carga positiva a esta carga central positiva amarilla. Pero si la carga central, en vez de que sea positiva, sea negativa, ¿qué pasa? Yo, si suelto el, el, eh, el, el cuerpo cargado rojo o suelto el cuerpo cargado azul, solitos se van a acercar al, a la carga negativa. ¿Ok? Por lo tanto, el potencial eléctrico que existe es un potencial negativo. El sistema solo hace ese trabajo. ¿Ok? ¿Me siguen ahí? En uno, yo tengo que entregarle energía, trabajo al sistema, y en otro, el sistema mismo hace el trabajo, hace el trabajo para llegar ahí. ¿Ok? Solo. ¿Por qué? Porque en una parte tengo dos cargas que tienen el mismo signo, y por otro lado, cuando la carga del centro es negativa, yo voy a tener una atracción entre la carga positiva y la negativa. Por lo tanto, solitos van a acercarse. ¿Me siguen? Constanza, ¿alguna pregunta? Paloma, ¿les quedó claro? Perfecto. Vamos entonces. Ahora, ¿cómo lo vemos en términos de potencial eléctrico? En lo que habíamos mostrado en el principio de este efecto, de que yo tengo una mayor diferencia entre una zona y la otra. Si yo no tengo diferencia entre las dos zonas, las dos zonas tienen el mismo potencial eléctrico. Por lo tanto, no hay circulación de electrones entre una zona y la otra. Si es que hay una diferencia, entonces la zona que tiene mayor cantidad de electrones va a ser menor al potencial, al potencial de la zona que tiene mucho menos cantidad de electrones. ¿Ok? Al haber una diferencia entre esas dos cosas, si los electrones pueden pasar de un lado a otro, ¿ok?, conectándolos por algún conductor, alguna cosa así, entonces va a haber un flujo de electrones. ¿Ok? Acuérdense, diferencia en el potencial eléctrico. ¿Ok? Yo estoy hablando de diferencia, no estoy hablando del potencial eléctrico de uno con respecto al otro. Estoy hablando de él. Si hay una diferencia entre el potencial eléctrico, entonces va a haber un flujo de electrones.
Si yo lo conecto por un conductor. ¿Ok? Si yo lo conecto por un conductor. Sí, y a medida que haya un aumento en esa diferencia, entonces, entre la cantidad de electrones y protones, el potencial eléctrico va a ser mucho más diferente. ¿Ok? Entonces ustedes me van a decir, pero ¿qué carambolas tiene que ver esto con nuestra vida diaria? Bueno, resulta que si pescan una pila, ¿ok? La pila le va a decir 1,5 volts, ¿ok? Entonces, ¿qué es capaz de entregar esta pila? Que entre una parte de la pila y la otra hay una diferencia de potencial eléctrico de 1,2 volts. ¿Me entienden? Entonces, ya en su casa, ya todos los artefactos que son eléctricos funcionan porque hay una diferencia de potencial entre una parte del circuito y otra. Si no tuvieran esa diferencia de potencial, no habría ninguna circulación de electricidad. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Martín? ¿Joaquín? ¿Vamos bien? Ya. Ok. Ahora, acuérdense que lo que habíamos visto es que cuando yo tengo entonces una diferencia potencial y la diferencia potencial entre una zona y la otra es negativa, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es evaluando entre esta parte de acá y esta, ¿no es cierto? La diferencia entre esta y esta es negativa, ¿ok? Aquí es mucho mayor potencial que esta. Cuando yo pongo esto menos esto, me va a dar un número negativo. Entonces los electrones se van a mover solos, ¿ok? El flujo que va a haber de electrones se va a mover solo. Pero si es positivo, yo necesito entonces establecer una fuerza electromotriz para pasar los electrones de un lado en que están bastante cómodos a otro lado en que los electrones están mucho más densos en sí. Hay una mucho mayor cantidad de electrones. ¿Ok? Tengo que entregar energía. ¿Ok? Y esa se llama la fuerza electromotriz. Y en concreto, ¿qué cumple con una fuerza electromotriz? Por ejemplo, una pila. Una pila entrega en una parte, por un lado, electrones que se liberan de la reacción que se produce en la pila, y por el otro lado, hay electrones eh, que se van asimilando a la reacción que se produce en el otro lado. ¿Ok? Y así entonces permiten mantener una diferencia de potencial entre un polo de la pila y el otro de 1,5 volts. ¿Ok? Perfecto. Hay elementos que es más fácil que los electrones fluyan a través de ellos. ¿Ya? Que lo habíamos hablado como los elementos conductores. ¿Ok? Y esos elementos conductores, ¿ok? Eh, como tienen una mayor facilidad de entregar sus electrones, los electrones van a pasar libremente a través de ese material. Pero si tengo un elemento que es más aislante, o que tiene una mayor, es más difícil que sus electrones se liberen de la estructura que tienen, ¿ok? Esos electrones van a poner, o sea, esos materiales van a poner una cierta resistencia eléctrica, ¿ok? Al flujo de electrones. Y esa resistencia eléctrica, ¿no es cierto?, es la que se mide en unidades que se llaman ohms, ¿ok?
¿De qué depende? Depende de dos factores importantes. Depende del tipo de material y depende de la temperatura en que esté ese material. ¿Ok? O sea, un mismo material que esté a 0 grados Celsius y ese material que esté a 500 grados Celsius, su resistencia eléctrica va a ser diferente. ¿Ok? ¿Y cómo se mide? Se puede hacer una como una medición de la resistencia, por ejemplo, en cuerpos geométricos como un alambre, que es, el alambre es un cilindro, ¿no es cierto? Entonces, en ese cilindro, que tiene un largo específico y un ancho del área de la sección, ¿ok? Ya lo voy a tratar de buscar aquí. Gracias. Ahí, ahí. Ahí tenemos el pedazo de cobre. Entonces, esta parte de acá, ese es el área de la sección. ¿Ok? Y esto, desde aquí hacia acá, eso es el largo. ¿Ok? El área de la sección y el largo. ¿Ok? ¿Y qué me dice eso? ¿Qué significa? Que en un mismo material, si yo tuviera un cable que es más ancho, que tiene una mayor área, ¿ok? Los electrones que estarían pasando por acá, por ejemplo, aquí tengo 3 electrones, ¿no es cierto? Si están pasando por este cable, tienen una cierta repulsión entre sí, ¿no es cierto? Este electrón con este electrón tienen cierta repulsión. Si yo tuviera un cable más chiquitito, esos misma cantidad de electrones que serían esos 3 que están ahí dando vuelta, estarían mucho más juntos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo disminuyo el área de esa sección, voy a tener una mayor resistencia a que los electrones puedan pasar a través de eso. ¿Ok? Entonces, con área más chica, entonces la resistencia debería subir. Con área más chica, entonces la resistencia debería subir. ¿Ok? Que es lo que tengo acá. Ahora, si es que yo tuviera que pasar la electricidad a través de a través de una distancia, aquí le vamos a poner 1 centímetro, ¿ya? Y yo tuviera el mismo cable, pero esto tiene 10 centímetros, entonces el electrón tiene que pasar, atravesar más material para llegar al otro lado. Por lo tanto, la resistencia, a medida que va aumentando el largo, la resistencia va aumentando también. Aquí, si L va hacia arriba, entonces la resistencia se va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, lo que estoy mostrando acá es que a medida que, o sea, que el área transversal y la resistencia son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, la otra disminuye. ¿Ok? Si yo aumento el área transversal, entonces disminuye la resistencia del elemento. Si yo, por otro lado,
el largo y la resistencia son directamente proporcionales. A medida que aumento el largo, aumento la resistencia. ¿Ok? Entonces, esta es la razón del por qué no da lo mismo el tipo de grosor que se ocupa en las instalaciones eléctricas. El tipo de grosor de cable que se ocupa en las instalaciones eléctricas. ¿Ok? ¿Qué pasa si es cada vez mayor la resistencia eléctrica? La energía que va fluyendo en este alambre, ¿no es cierto? A medida que va aumentando la resistencia eléctrica, se va a convertir en energía térmica. ¿Ok? Por lo tanto, se va a empezar a calentar este alambre a medida que pasan los electrones. ¿Ok? ¿Quién tiene una estufa eléctrica en su casa? Entonces, ¿se han fijado que la estufa eléctrica tiene un serpentín, ¿no es cierto? Que no es más que un cable enrollado, ¿ok? Que cuando se prende, ese serpentín se empieza a poner rojo. ¿Se han fijado eso? Ese color se produce porque ese serpentín empieza a aumentar su temperatura, tanto que empieza a ser un rojo visible, a emitir un rojo visible que se llama el infrarrojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? La resistencia que tiene el cable es tal que cuando pasa el flujo de electrones, que es producto de conectar la corriente eléctrica con la estufa, ¿ok? Ese flujo de electrones aumenta la temperatura y hace disipar la energía eléctrica en forma de calor. ¿Ok? Por lo tanto, y por eso es que en estas estufas lo que se utilizan son cables que son muy delgados, ¿ok? Para hacer que cuando hay flujo de electrones, por la resistencia que tiene el cable aumente su temperatura. ¿Ok? Ahora, están hechos de tal forma que cuando aumenta la temperatura, ¿no es cierto? El cable eh, no cambia de fase, o sea, no se vuelve líquido, por ejemplo, o no se quema. ¿Ok? Entonces tiene que estar hecho de una cierta composición para evitar eso, y además, si han visto las estufas eléctricas, tienen un ventilador para hacer que ese calor que está transmitiendo en ese cable también se retire a través de el flujo de aire. ¿Ok? Si no tuviera ese flujo de aire, el cable al final se quemaría y podría producir hasta un incendio. ¿Ok? ¿Les quedó alguna pregunta respecto a esto? ¿Preguntas? Martín, por ejemplo, dice que el PC se apaga al tiro cuando se calienta. Exacto. Tienen un sensor de calor. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es que el, más que el tema de, o sea, ¿qué es lo que se necesita? Que como el flujo de electrones dentro de un computador es tan alto, ¿no es cierto? Y hay mucho material que es, acuérdense que le había dicho que era dieléctrico, ¿no es cierto? O, eh, ¿cómo se llama? Semiconductor. Entonces, eh, hay mucha energía que se emite como calor ahí, para hacer que los electrones salten o no salten
en un sistema que es semiconductor. Entonces, dada esa cantidad de energía que se emite a través de calor, los computadores necesitan tener una ventilación apropiada. Y si siguen calentándose, porque la ventilación no es apropiada, entonces el computador termina apagándose. Pero no es porque se derritió, sino que porque tiene un sensor que cuando detecta una cierta cantidad de temperatura en el sistema, se apaga, porque si no tuviera eso, efectivamente se derretiría la placa. ¿Ok? Por otro lado, cuando lo que dice Mateo, que dice reduciendo la frecuencia del procesador, lo que pasa ahí es que la cantidad de electricidad que fluye en el computador es menor. Por lo tanto, la generación de calor es menor. ¿Ok? O sea, se ataca el problema por el lado de hacer menor flujo de electrones. ¿Me entiendes, Mateo? Perfecto. Excelente. Entonces, y obviamente cada material va a tener un comportamiento diferente a otro. ¿Por qué? Porque ese material va a tener mayor facilidad o menor facilidad de entregar sus electrones. Exactamente. Exactamente, Martín. Se puede controlar también la fuente. Ok, démoslo entonces. Ahí voy a borrar aquí. Ya, entonces, como les decía, es dependiente del área transversal y del largo. Y también este factor que se llama ρ, por ese caso, es lo que se conoce como la resistividad del alambre. ¿Qué significa? Es la facilidad que tiene los electrones de circular en ese material en específico. ¿Ok? Entonces, y dijimos que teniendo un mismo material, ¿ok? Hay elementos que al momento de tener mayor temperatura aumentan o disminuyen, por eso está un más y un menos, aumentan o disminuyen su resistencia eléctrica, ¿ok? De acuerdo al tipo de material que tenemos, ¿ok? Entonces, sí, ¿qué significa esto? Esta es la resistencia cuando el material está a una temperatura de 0 grados Celsius. Y este es el coeficiente de variación de la resistencia. Por lo tanto, si hay una diferencia entre las temperaturas, ese coeficiente va a hacer que esa diferencia se note en la resistencia final. La resistencia a, por ejemplo, la resistencia a 20 grados sería 20 menos 0 multiplicado por este coeficiente de variación, y eso, sumado o restado, depende del material, a 1, ¿no es cierto? Va a dar la nueva resistencia a la temperatura que está el sistema. ¿Ok? Y ahora está otro punto que tiene que ver con, bueno, ya que dijimos que las resistencias son en serie, o sea, perdón, son el mecanismo que tiene el material para permitir o no, o facilitar el flujo de electrones. Si yo tengo materiales que tienen una resistencia sabida, entonces puedo hacer un circuito que tenga varios de estos materiales. ¿Ok? ¿Y cómo entonces será la resistencia del circuito completo?
va a depender de cómo armo estos circuitos, qué resistencias utilizo y cómo las voy uniendo entre sí. Entonces, en la base de esto, tenemos dos formas de unir resistencias. Una que es la resistencia en serie y la otra que es la resistencia en paralelo. ¿Qué significa en serie? Que todos los electrones que van pasando por el circuito pasan por la resistencia, por la primera y la segunda resistencia. ¿Ok? No hay distintos caminos, sino que hay solo un mismo camino para pasar por la resistencia 1 y la resistencia 2. ¿Ok? Eso se llaman resistencias en serie. ¿Ok? Por otro lado, la resistencia en paralelo se da cuando el circuito en un lugar determinado se divide. Puede tomar este camino el electrón, este camino o este camino, en este ejemplo. ¿Ok? Y como puede tomar tres caminos diferentes, el efecto que tiene esa resistencia en paralelo es muy diferente al efecto que tiene la resistencia en serie. ¿Ok? Porque aquí el electrón va a poder elegir por dónde le conviene más. ¿Ok? O sea, si la resistencia 3 es menor que la 2 y la 1, le va a convenir más pasar por la resistencia 3, porque tengo menos resistencia a pasar. ¿Ok? Y por lo tanto, el efecto que se produce en esta configuración es muy distinto al efecto que se produce en esta configuración. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? ¿O estoy dando vuelta? ¿Sí? Paloma, Joaquín, ¿me siguen? Perfecto. Ya. Ok. Vamos entonces. Eh, si yo pongo un sistema en serie, entonces la resistencia equivalente sería igual a la suma de las resistencias que tengo en serie. ¿Qué significa eso? Que si yo tuviera un circuito de esta forma, ¿no es cierto? Con estas dos resistencias, tendría la misma resistencia que un circuito que tenga voy a ponerlo aquí. Que tendría esta resistencia RT. O sea, tendría la misma resistencia ese circuito que este circuito. ¿Ok? Un tema para aclarar, porque es importante también tener claro algunas cosas. Veamos cómo se escribe un circuito. ¿Ok? Y las cosas que uno debería saber de qué se trata el circuito. Primero, dos cosas. En los circuitos uno ve un palito más largo y otro palito más chico. Aquí es donde se produce el, eh, la fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Que pasa electrones de un lado, donde hay menor cantidad de electrones, a otro lado, donde hay mayor cantidad de electrones. ¿Ok? Y el palito más chico indica el polo negativo, y el palito más grande indica el polo positivo. ¿Ok? Entonces, si es así, los electrones, que hay muchos electrones acá, van a viajar en el circuito y van a irse para acá. ¿No es cierto? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, perfecto. Entonces,
Pero, como yo les dije, la intensidad de la corriente está en la dirección opuesta al flujo de electrones. Por lo tanto, la intensidad tiene esa dirección. ¿Ok? El flujo de electrones va para acá, ¿no es cierto? La intensidad de la corriente se toma para el otro lado. Y por eso es que está así escrita, que se va en esa dirección la intensidad de corriente. ¿Ok? Ya. Dado que tengo este sistema, ¿no es cierto? Y yo lo pongo en serie, si yo quisiera saber cuál es la resistencia equivalente, o sea, la resistencia que tengo que poner aquí, para que tenga la misma resistencia al circuito que este circuito de acá, yo lo único que tengo que saber es si la resistencia de los dos, la sumo y busco una resistencia que tenga la suma, que sea el resultado de la suma de las dos resistencias. ¿Ok? Y tengo el mismo efecto en el circuito. Ahora, en paralelo, la cosa se pone más entretenida. ¿Por qué? Porque el circuito equivalente se calcularía con esta expresión. La resistencia total sería igual a la suma, o sea, el inverso de la resistencia total sería igual a la suma de la resistencia, del inverso de las resistencias particulares. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera dos resistencias, aquí voy a dar un ejemplo. Si yo tuviera dos resistencias, una resistencia 1 igual a 1 ohm. Y yo tuviera una resistencia 2 igual a 2 ohms. Entonces me pregunta para ustedes, ¿cuál sería la resistencia equivalente de un circuito conectado con estas resistencias en serie o en paralelo? ¿Ok? O sea, ¿cuál es la resistencia que tendría un circuito que tenía esas dos resistencias que están conectadas en serie? ¿Y cuál sería la resistencia de un circuito que tuviera esas dos resistencias conectadas en paralelo? ¿Ok? Entonces, Benjamín ya tiene... Nicolás pregunta, excelente, Nicolás. Muy bien que me pregunta. Pregunto lo siguiente. Si yo tengo dos resistencias, R1 que es 1 ohm, y tengo la resistencia R2 que son 2 ohms. Si yo conectara esas resistencias en serie, ¿cuál sería la resistencia total de ese circuito? Por otro lado, si yo conectara esas resistencias en paralelo, ¿cuál sería la resistencia total de ese circuito? ¿Ok? Eso es lo que estoy preguntando. Entonces, vamos acá. En serie, la resistencia total sería igual a la suma de las dos resistencias. Por lo tanto, sería 3 ohms. ¿Ok? Y en paralelo, la resistencia total se tendría que calcular de la siguiente forma. Voy a ir por acá. 1 dividido por resistencia total va a ser igual a 1 dividido por 2 más 1 dividido por 1. ¿Ok? Esto es ohms
Entonces, vamos. ¿Ok? Entonces, aquí debería ser 2. Y aquí tendría que poner un 2. Entonces, para poner aquí un 2, tendría que tener un 2 acá. Entonces, aquí debería sumar 2 más 1, que sería 3. Y aquí debería sumar, o sea, no debería mantener la misma denominador, 2. Entonces me quedaría un RT es igual a 3, 2, ohms. Perdón, me equivoqué. 3, 2, dividido por 1. ¿Ok? Entonces, eso implica que RT va a ser igual a 2 tercios de ohms. Entonces, ¿dónde tengo una mayor resistencia? ¿En un circuito en serie o en un circuito en paralelo? En serie, exactamente. ¿Ok? Un circuito en serie, yo voy a tener la mayor resistencia y en un circuito en paralelo voy a tener menos resistencia al flujo de electrones. ¿Ok? ¿Les quedó claro eso? ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, yo no entendí por qué el paralelo tiene menos resistencia que el en serie. Si el paralelo salen como tres corrientes, si no me equivoco, ¿son corrientes esas? Sí, en el ejemplo que aparece aquí, son 3, pero no es que quisiera decir que solo la resistencia en paralelo son de A3 y la resistencia en serie son de 2. No es así. Lo único que quiero graficar acá es que si yo tengo una conexión en paralelo, quiere decir que las resistencias que estén perdón, no, si yo tuviera un circuito en serie, significa que las resistencias que tenga en ese circuito van una detrás de otra. O sea, el flujo de electrones pasa por todas las resistencias que hay. En este caso de acá, que tengo resistencias en paralelo, yo podría tener 2, o podría tener 8, o 10. Pero lo importante es la configuración que tienen. ¿Cuál es la característica que es excluyente respecto a la resistencia en serie? Es que llegado a un punto, el electrón puede tomar un camino u otro camino, ¿ok? Lo cual no pasa en las resistencias en serie. En la resistencia en serie, el electrón solo puede ir por un solo camino. No hay una elección del electrón, entre comillas, ¿ok? Pero en la resistencia en los paralelos, sí. Y como bien dice Nicolás, dice ya que se dividen los electrones. O sea, se dividen los caminos que pueden tomar los electrones. Por lo tanto, hay menor cantidad de electrones en un camino. ¿Ok? En la resistencia en serie están todos los electrones en la misma parada. ¿Ok? En la Profe, resistencia en paralelo hay electrones que pasan por aquí, otros por acá y otros por acá. Cuéntame. profe, entonces solo por el hecho del que se dividen tienen menos ya resistencia que el otro. Exactamente. Eso es lo que estoy Ah, diciendo. ya. ¿Por qué? Porque hay menos electrones que están al lado de otros. O sea, los electrones se van dispersando más. Hay más espacio para que puedan fluir. ¿Ok? Porque hay 3 caminos en vez de uno. ¿Me entiendes? En el caso del ejemplo que estoy haciendo aquí. Pero pueden haber muchos más caminos. Pueden haber solo 2. ¿Ok? Pero la importancia es decir que como hay más caminos para poder recorrer, ¿no es cierto? Eh, los electrones están más holgados en ese lugar. Por lo tanto, se repelen menos. Y como se repelen menos, es más fácil que pasen. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe, ahora sí, gracias. Perfecto, perfecto. Ya. Entonces, eh, entonces tenemos este concepto de que cuando yo tengo
una resistencia, ¿no es cierto? Es el efecto de el paso de los electrones a través de un material, que si el material no le gusta pasar sus electrones, ¿ok? O los electrones están muy densos en ese material, va a ser más difícil que los electrones traspasen ese material, ¿ok? Por lo tanto, a medida que hay mayor dificultad para el paso de los electrones, hay una mayor resistencia a la electricidad o resistencia eléctrica, ¿ok? Entonces, los elementos conductores de por sí tienen muy baja resistencia, ¿ok? Y los elementos aislantes tienen una alta resistencia, ¿ok? Y es importante en el primer caso, por eso, o sea, en el primer caso de que los conductores tienen baja resistencia, es por eso que nosotros, para poder transmitir la energía eléctrica, ocupamos cables de cobre, por ejemplo. Porque el cobre como material es un material que, que tiene muy baja resistencia. ¿Por qué no ocupamos un material que tiene mayor cantidad, mayor resistencia? Porque la energía que va a transmitirse a través de ese material se va a ir perdiendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque la energía se va cambiando o transformando de energía eléctrica a energía térmica, que va a empezar a emitir el cable del material en particular. Entonces, nos interesa tener materiales que tienen la menor resistencia posible para que se pierda la menor cantidad de energía que transmite el sistema. No sé si han escuchado de los elementos superconductores. ¿Han escuchado eso? Los elementos superconductores son elementos que no tienen resistencia, ¿ok? Por lo tanto, no hay pérdida de energía, ¿ya? Entonces, son elementos que son, no es el cobre por si acaso, Martín. El cobre tiene una resistencia, pequeña, pero tiene una resistencia. Son elementos que son aleaciones, ¿ok? Especiales, que también eh, tienen, tienen que estar a una cierta temperatura para que funcionen como superconductores, ¿ok? Tienen que estar con una cierta temperatura. Generalmente, temperaturas muy, muy bajas, ¿ok? A 30 grados Kelvin, ¿ok? O sea, significa eso menos 230 grados. Hay otros conductores hay otros superconductores que necesitan no tan baja temperatura para estar en ese estado, ¿ok? Y cuando se llega a esa temperatura, acuérdense que la temperatura es solamente la medición de la vibración que tienen los átomos en ese cuerpo. Si yo tengo una menor temperatura, menor vibración. Por lo tanto, es mucho más fácil que los electrones pasen sin perder energía a través de ese material. ¿Ok? Profe, Entonces, ¿sí? uno de estos elementos podrá ser el litio. No, el litio se utiliza para poder hacer baterías, ¿ok? Pero no para conducir electricidad. O sea, hay una reacción. Acuérdense que las baterías son elementos que van entregando energía, después se agotan y uno las carga de nuevo, ¿ok? Y después vuelven a entregar energía, ¿ok? Esa es la batería. O sea, a diferencia de una pila, ¿ok? Que la pila se agota y sería todo, ¿ok? Entonces, el litio en sí tiene una reacción con otro elemento que es muy fácil de revertir, ¿ok?
que también se pueden encontrar, se encuentra directamente en las baterías de litio. ¿Ok? Y por otro lado, hay otras reacciones que son también reversibles, ¿ok? Que se llaman, que también están dentro de las pilas, que son recargables. Recargables, no renovables, recargables, ¿ok? Ahora, ese es el primer tema. El litio, entonces, no es un tema de superconductor. El azufre, Nicolás, tampoco es un tema de superconductor. Son aleaciones especiales, como les decía, y obviamente mantener una material a una temperatura muy baja no es nada barato, ¿ok? Y es por ello que no tenemos nuestra transmisión de energía a través de la electricidad, ¿no es cierto? No está hecha en base a esos materiales, porque sería carísimo tener un sistema así, ¿ok? Y es por eso es que lo tenemos con cobre, ¿ok? Porque el cobre es mucho más barato que esos materiales. Pero si queremos tener un sistema que no tenga resistencia en sí, necesitamos tener esos materiales y a la temperatura en que esos materiales empiezan a comportarse como superconductores. ¿Ok? Ese es el concepto de superconductores. Por otro lado, vamos al otro lado. Los materiales aislantes. ¿Qué significa que sean aislantes? Que tienen una alta resistencia a entregar sus electrones. ¿Ok? Ahora, eso, eso no quiere decir que puedas circular un flujo de electrones a través de esos materiales. Lo que pasa es que hay que tener una cantidad de energía tan alta, ¿ok? Que es difícil que suceda eso, pero puede pasar, ¿ok? O sea, si ustedes me dicen, ¿podrá pasar electricidad a través de una madera? ¿No es cierto? Sí, puede pasar, pero tengo que tener una diferencia potencial tan grande entre un extremo y otro que difícilmente uno puede lograr hacer eso. ¿Ok? Pero se puede hacer, se puede hacer. ¿Ok? Ya, sigamos. Entonces, ahora, habíamos dicho tres conceptos que teníamos dando vuelta. La resistencia, que es lo que habíamos dicho hace poco, ¿no es cierto? La diferencia de potencial. Acuérdense, no estoy hablando del potencial, estoy hablando de la diferencia. O sea, comparar una zona con un potencial y otra zona con otro potencial. ¿Okay? Y esa diferencia de potenciales es lo que se llama diferencia de potencial eléctrico. ¿Okay? Y la intensidad de la corriente. ¿Okay? Recordemos ese concepto. Primero, la resistencia es eh, el, el oponerse al flujo de electrones de un material específico. ¿Ok? Y eso depende solamente del material y depende solamente de la temperatura con que está ese material. ¿Ok? Es independiente si hay mucho flujo de electrones, si hay pocos, si los electrones van de un lado para el otro o en otra dirección, da lo mismo. Y la resistencia está dada solamente por el material y por su temperatura. Por otro lado, tenemos la diferencia de potencial, y eso sí depende de cómo, de qué, eh, de cuál es la diferencia entre el polo negativo y el polo positivo. ¿Ok? Si hay una mayor diferencia entre esos dos polos, uno tiene, o sea, la diferencia entre el polo positivo y el polo negativo es muy grande, entonces hay una alta diferencia potencial. ¿Ok? Eh, en la casa, en los enchufes, ¿ustedes saben cuánta es la diferencia potencial que tenemos acá en Chile? Entre una parte de un enchufe y la otra. ¿Saben o no? Profe, ¿qué pregunta? Lo que pregunté es lo siguiente. La diferencia potencial, entonces, es la diferencia del potencial que existe en un polo
o en una, en un, más que polo, vamos a decir que si yo tuviera, voy a buscar acá. Yo tengo un tema aquí, ¿no es cierto? Con una resistencia, y aquí es lo que habíamos dicho, la fe. ¿Ok? Entonces, esta parte de acá, esto, es lo que produce la diferencia potencial. Yo tengo un potencial acá, en esta zona, y yo tengo un potencial en esta zona. Y si yo tengo una diferencia potencial entre las dos zonas, entonces hay una circulación de electrones de una zona a la otra. ¿Ok? Mi pregunta es, ¿qué diferencia de potencial tienen entre el lado neutro de su circuito de la casa y el lado que está cargado? Nicolás dice 220. ¿Alguien está de acuerdo con eso? De acuerdo, Benjamín está de acuerdo, exactamente. Nosotros en Chile tenemos configurado nuestro sistema eléctrico tal que entre la fase neutra y la fase que está cargada, hay una diferencia de potencial de 220 volts. ¿Ok? ¿Por qué les pregunto esto? Porque eh, el, esto está súper como amarrado a nosotros. O sea, no es que sea ajeno a nosotros. Cada uno de los circuitos que está diseñado en su casa, ¿no es cierto? Está diseñado a partir de una diferencia de potencial de 220 volts. Martín, cuénteme. ¿Te escucho? Ah, ahí está. En mi fuente de poder puedo subir. Ya, ok, perfecto. Martín me comenta que su fuente de poder le puede subir hasta 230 volts. ¿Ok? No es que lo subas. Lo que está pasando es que puede aceptar esa fuente a 230, hasta 230 volts. Debería ser 240 volts. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que un circuito que está diseñado para, por ejemplo, la norma americana? Esto como para que comenten qué efectos tiene esto en nuestro sistema. Vamos a ver dos cosas. Primero, si yo tengo un sistema que tiene la misma resistencia, ¿no es cierto? Entonces el sistema, por ejemplo, vamos a tener un sistema que tiene 1 ohm de resistencia. ¿Ok? Entonces, dame un segundo, Martín, te voy a responder y vamos a ponerlo atingente a lo que estamos viendo ahora. En la red chilena, vamos a poner aquí en la red chilena, yo tengo 220 volts de diferencia potencial. En la red americana, ¿okay? O sea, en Estados Unidos, tengo 110 volts. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo un circuito que tiene de resistencia 1 ohm, entonces la corriente que va a pasar, o la intensidad de la corriente que va a pasar, ¿no es cierto? Va a ser igual a 1 ohm dividido por, perdón, la intensidad de la corriente sería igual a la diferencia de potencial
Perfecto, ok. Entiendo, Belén. Dividido por la resistencia. Por lo tanto, la intensidad de la corriente sería 220 dividido por 1 ohm. ¿Ok? Ahora, si yo lo tuviera en el sistema americano, entonces, para la misma resistencia, tendría delta V y R sería igual a 110 volts dividido por 1 ohm. ¿Ok? O sea, pasaría la mitad de la intensidad de la corriente a una resistencia de 1 ohm. Ok, perdón. Martín, efectivamente, estoy hablando de que la diferencia potencial aquí en Chile es de 220 y en Norteamérica es de 110. ¿Qué efecto tiene eso? Que si es que yo tengo la misma resistencia, la intensidad de la corriente en el, en el tema americano es la mitad de la intensidad de la corriente en el sistema chileno. ¿Ok? ¿Me entienden? Ya, hasta ahí, perfecto. Ahora, el tema es el siguiente. Para que un circuito funcione, yo tengo que tener la misma intensidad de corriente. ¿Ok? Porque esa intensidad de corriente es la que me permite decir si es que o sea, la cantidad de electrones que van a fluir en ese sistema. ¿Ok? Entonces, dado eso, los equipos que son para Norteamérica, para que tengan la misma intensidad de corriente, tengo que hacer que el equipo tenga una resistencia menor. ¿Okay? Los componentes del equipo son diferentes en los equipos de Norteamérica que los equipos chilenos, porque los equipos de Norteamérica necesitan tener menor resistencia para lograr la misma intensidad de corriente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría ahora si es que un equipo que es de Norteamérica, ¿no es cierto? Que está diseñado para la diferencia potencial de Norteamérica, se conecta a la corriente de Chile o el sistema eléctrico chileno. La intensidad de la corriente con que está diseñado ese equipo se va a duplicar. Por lo tanto, ese equipo se va a quemar cuando lo conecten en Chile. ¿Me entienden? Lamentablemente eso me pasó a mí. Tenía un equipo que era muy bueno, de un tocadisco de mucho tiempo, que era de origen norteamericano, y se me ocurrió cuando era chico de conectarlo directamente al enchufe de acá de la casa. Y inmediatamente hice que el equipo se le saltaran todos los transistores y se quemara. ¿Ok? Para que vean por qué es ese efecto, ¿no es cierto? Y no lo hagan en su casa. ¿Ok? Bien, ¿por qué les muestro esto? Porque esto es lo que
interacción que existe o esta relación que existe entre la resistencia del material en sí, la diferencia potencial del circuito y la intensidad de la corriente están relacionados por esta simple ecuación. ¿Qué es lo que me dice? Si yo aumento la diferencia de potencial de 110 a 220, tengo que aumentar necesariamente la intensidad de la corriente si yo tengo una misma resistencia. ¿Ok? Joaquín dice, por eso existen distintos enchufes. Sí, efectivamente, Joaquín, por eso existen distintos enchufes. Para poder diferenciar, para que un aparato que es norteamericano no se conecte directamente a la corriente de Chile. ¿Ok? Entonces, ese es el primer tema. Y el segundo tema, o sea, ya que tenemos esta relación que existe entre la resistencia y la diferencia potencial y la intensidad de la corriente, ¿ok? Podemos calcular también la potencia que disipa un sistema a partir de esta expresión. ¿Qué significa la potencia que disipa? Es la potencia, por ejemplo, que disipa un calefactor eléctrico si pasa una diferencia potencial de tanto en este alambre que le decía. ¿Ok? Si tengo una diferencia de, por ejemplo, 220 volts y el aparato está diseñado para 1 amper, entonces aquí reemplazo. Aquí vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál es la potencia disipada de una estufa que funciona con 220 volts? ¿No es cierto? Y tiene una intensidad de corriente de 1 amper. Entonces, la potencia disipada significa la potencia o la emisión, la rapidez con que emite energía térmica, ¿ok? Es igual a 220 watts. ¿Ok? 220 watts. Perfecto. Entonces, con esto, ya voy a dejar algunos ejemplos, después lo vamos a ver. En la próxima clase vamos a resolver ejercicios de esto y ya con esto vamos a partir. Y además nos falta el tema de magnetismo, que lo vamos a ver muy corto en la próxima clase. Y así vamos a partir ya con los ejercicios de preparación directo para la prueba. ¿Ok? Eso sería entonces, chicos. Espero que les haya quedado un poco más claro lo que tiene que ver con circuitos eléctricos y la electrodinámica ya. O sea, cómo se mueven los electrones alrededor. ¿Ok? Serían todo entonces. Nos vemos para la próxima clase. Cuídense mucho. Chao, chao.